Domingo 18 de enero de 2026. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos del 29 al 34. En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel». Y Juan dio testimonio diciendo: «He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, la liturgia nos regala hoy un evangelio que hace poco meditamos. Juan Bautista nos señala de nuevo a Jesús como el Cordero de Dios. Vamos a recordar los tres mensajes de este evangelio. Primero, ¿por qué Cordero de Dios? Segundo, las semillas del Verbo. Tercero, ver a Jesús y dar testimonio. Vamos con el primer punto. ¿Por qué Cordero de Dios? El evangelio comienza diciendo que Juan vio a Jesús venir hacia él y exclamó: «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». A nosotros nos es muy familiar esta expresión porque la escuchamos en cada misa. Cuando el sacerdote ostenta el Cordero de Dios precisamente antes de la comunión, dice esas palabras: «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a esta cena». Y todos respondemos: «Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme». Miren qué bonito, dos expresiones bíblicas. La primera la dice el sacerdote recordando estas palabras de Juan Bautista. Las segundas palabras las decimos nosotros recordando aquel centurión que recibió aquel gran milagro: «No soy digno de que entres en mi casa». A propósito de esta expresión Cordero de Dios, hay una Biblia bellísima que recomiendo a todo el mundo, sobre todo por la fidelidad en su traducción y por las bellas explicaciones que tiene. Es la famosa Biblia platense, o también se conoce como la Biblia de Juan Straubinger. No es una Biblia fácil de conseguir, no obstante, el que la pueda conseguir vale la pena que la tenga. Y quisiera leerles lo que Monseñor Straubinger dice respecto a esta expresión Cordero de Dios, porque me parece muy significativo. Me parece que nos ayuda a entender esta expresión que hemos escuchado desde que éramos unos niños, pero tal vez no hemos entendido suficientemente. Así dice Monseñor Juan Straubinger: Juan Bautista es el primero que llama a Jesús Cordero de Dios. Empieza a descorrerse el velo. El cordero que sacrificaban los judíos todos los años en la víspera de la Pascua y cuya sangre era el signo que libraba del exterminio, recordando el libro del Éxodo en el capítulo 12, versículo 13, figuraba a la víctima divina que, cargando con nuestros pecados, se entregaría en manos de los hombres, como dice Lucas 9:44, para que su sangre, más elocuente que la de Abel, como dice Hebreos 12:25, atrajese sobre el ingrato Israel y sobre el mundo entero la misericordia del Padre, su perdón y los dones de su gracia para los creyentes. Hasta aquí, Monseñor Straubinger. En pocas palabras, nos está recordando esta explicación que al señalar Juan Bautista a Jesús como Cordero de Dios, se está de alguna manera cumpliendo una profecía, cumpliendo de alguna forma una prefiguración que desde el Antiguo Testamento venía, la prefiguración del Cordero de Pascua. Recordemos que la Pascua judía recuerda aquel momento en que los judíos fueron liberados de la esclavitud de Egipto. Y recordemos que esto se dio con la última de las plagas, el exterminio de los primogénitos. Y recordemos que en aquel momento Dios pidió a todos los judíos que sacrificaran un cordero y con su sangre untaran las jambas de la puerta para que cuando el ángel exterminador llegara y viera esa sangre, pues no tocara a los primogénitos. De alguna manera esto es una prefiguración que nos manifiesta como si aquella sangre de corderos
salvó del exterminio a estos niños, a aquel pueblo judío, pues con cuánta más razón la sangre del Cordero de Dios va a librarnos a nosotros de la peor de las esclavitudes, que es el pecado, del peor de los castigos, que es el infierno. De manera que Jesús es llamado Cordero de Dios porque esa sangre nos va a salvar. Y Juan Bautista, al iniciar el ministerio público de Jesús, ya nos lo está prefigurando. Pero amigos, esto sigue diciéndonos a nosotros hoy algo muy importante, y es que Cristo es el único Cordero de Dios que puede librarnos de nuestros pecados. Nosotros mismos, aunque hiciésemos un esfuerzo mayúsculo, no somos capaces de librarnos de nuestros propios pecados. Necesitamos de la ayuda de la gracia. En primer lugar, de la ayuda de la gracia en el sacramento de la reconciliación para ser perdonados de aquellos pecados que hemos cometido. Pero además de la ayuda de la gracia para no caer en el pecado. El Cordero de Dios quita el pecado de nuestra vida una vez lo hemos cometido, pero también lo quita para que no lo cometamos. Es decir, necesitamos la ayuda de la gracia. ¿Cuántas veces has intentado por tus propias fuerzas superar un pecado, una debilidad en tu carácter, un vicio dominante? ¿Y cuántas veces has fracasado en ese intento? Pues seguramente menos veces que las que yo he fracasado en el intento cuando lo he intentado solo. Amigos, es que hoy Juan Bautista nos indica cuál es el camino. Hay que mirar al Cordero de Dios y suplicarle a Él que nos quite el pecado. Claro que debe haber cooperación humana. Nuestra cooperación consiste en decirle al Señor: aquí estoy, ayúdame Señor, yo solo no soy capaz. Nuestra cooperación consiste en querer, pero es que Dios, el Cordero de Dios, es el único que puede poner el poder. Amigos, nosotros ponemos el querer, el Cordero de Dios pone el poder. ¿Quieres? ¿Quieres ser librado del pecado? Dile: Señor, quiero. El Señor te dirá: puedo. Queda limpio. Segundo, las semillas del Verbo. En 2 ocasiones Juan Bautista dice que no conocía a Jesús. En primer lugar dice: yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Y después dice: yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y eso es bien interesante porque sabemos que Juan Bautista era primo de Jesús. Por consiguiente, era bastante probable que al menos le conociera físicamente. Sin embargo, no conocía tal vez la profundidad de la persona de Cristo. No conocía exactamente la divinidad que había detrás de él. Y por eso, en ese segundo punto, quisiera que reflexionáramos en torno a una expresión de un padre de la iglesia llamado San Justino, padre de la iglesia del siglo II, que hablaba de las semillas del verbo, las semina verbi. Y es una expresión bien interesante porque nos habla precisamente de aquellas personas que no conocen a Jesús, que no han tenido un proceso de conversión al cristianismo, o por lo menos tal vez le han conocido de manera superficial, le han conocido de oídas, pero no han tenido un encuentro con Él y sin embargo buscan la verdad. Sin embargo, se esfuerzan por ser buenos. A ese propósito, el decreto Ad Gentes del Concilio Vaticano II nos dice que el Espíritu Santo llama a todos los hombres a Cristo por las semillas del Verbo y por la predicación del Evangelio. Hasta aquí el decreto Ad Gentes, y miren cómo la Iglesia toma en cuenta precisamente como esa semilla que el corazón del hombre bueno tiene dentro de sí, que de alguna manera le dispone para que encuentre el Evangelio. En una audiencia general, el Papa Juan Pablo II, el 9 de septiembre de 1998, decía: eso no significa olvidar que Jesucristo es el único mediador y salvador del género humano, y tampoco atenuar la atención misionera que debemos tener por obediencia al mandato del Señor resucitado. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta aquí San Juan Pablo II. En resumen, lo que tratamos de decir con el tema de las semillas del Verbo es que existen personas buenas a nuestro alrededor. Existen personas que no han conocido suficientemente a Jesús y sin embargo se esfuerzan por ser buenos. Se esfuerzan por caminar hacia el bien. Estas personas
están esperando que el Evangelio les sea predicado. Miren que Juan Bautista no conocía suficientemente a Cristo y sin embargo lo que hacía iba en dirección de conocer a Cristo. Llega el momento donde Jesús se le presenta a Juan y como había dentro de él una semilla del Verbo, es decir, había un corazón bien dispuesto, entonces inmediatamente le identifica. Nosotros a nuestro alrededor tenemos personas así, personas que están esperando que esa semilla del Verbo dé fruto dentro de ellos. Ojo, hay una semilla que espera dar fruto y tal vez tú y yo estamos llamados por el Señor a ayudar a que esa semilla dé fruto. No nos podemos conformar simplemente con decir, bueno, esta persona se esfuerza por ser buena, Dios ya verá qué hace con él. Hombre, es que estamos aquí precisamente para nosotros ser medio para que esa persona se encuentre con Cristo, para que esa semilla que hay dentro de ese corazón dé fruto. En primer lugar, con nuestro testimonio de vida. No podemos nosotros, que conocemos a Cristo, ser inferiores a esta vocación, a esta dignidad que tenemos de hijos de Dios. Cuando vean que somos testimonio de vida, entonces las personas querrán conocer más de Jesús. Pero también debemos hablar de nuestro Señor. Y eso nos lleva al tercer punto. Ver a Jesús y dar testimonio. Miren que Juan Bautista concluye diciendo, y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Queridos amigos, aquí hay un proceso bellísimo que se describe en la persona de Juan Bautista. Juan tenía dentro de sí esa obediencia a la palabra de Dios, esa disposición para conocer a Jesús tal como Él era, y esto le llevó finalmente a identificarlo cuando Jesús se aproximó a Él. Nosotros debemos también conocer a Jesús, ver a Jesús, dar testimonio de Jesús y ayudar para que otras personas también lo hagan. Ahora pensemos en esto. ¿Cómo podemos ver a Jesús? De muchas maneras. Podemos ver a Jesús en primer lugar en la Santísima Eucaristía. Es que es una manera privilegiada de contemplar a Jesús. Es una manera única que tenemos los católicos de contemplar a Dios. Dios está con nosotros de una manera del todo singular. Él permanece con nosotros con su cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía. Por eso debemos ir a la Santa Misa, pero además debemos frecuentar el Santísimo. Tratemos este año de visitar más el Santísimo. Tratemos de ir con mayor frecuencia a adorar a Jesús. Pero además le reconocemos en la palabra. Pero además le reconocemos en el hermano necesitado. Pero además somos capaces de reconocer, de ver a Jesús en los acontecimientos de la vida, recordando aquello de San Pablo, todo sucede para el bien de los que aman a Dios. Y una vez le hayamos visto, demos testimonio, no nos quedemos con lo que hemos visto, contémoslo a otras personas, no nos quedemos con el regalo de conocer a Jesús, llevemos este regalo a otras personas. Tanta gente está necesitada de que tú y yo le hablemos de Jesús, de que tú y yo demos testimonio de aquello que Cristo ha hecho en nuestra vida, de aquello que el Cordero de Dios ha hecho con nosotros. Oremos. Amado Señor, yo te doy gracias porque tú eres ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no soy capaz de quitarme ni siquiera un pecadito venial por mis propias cuentas. En cambio tú, Señor, eres el único que me puede limpiar. Por eso humildemente me postro ante ti y te suplico la gracia. Dame la gracia de ser liberado de mi pecado a través del sacramento de la reconciliación, pero además dame la gracia de renunciar a todo aquello que me ata. Te suplico, Señor, también que pueda ser instrumento de evangelización para aquellas personas que tienen la semilla del Verbo en sus corazones, aquellas personas buenas de que estoy rodeado, pero que necesitan que alguien les dé testimonio de ti. Señor, dame la valentía, la prudencia, la inteligencia para poderlo hacer adecuadamente. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces. Primero, ¿por qué Cordero de Dios? Segundo, las semillas del Verbo. Tercero, ver a Jesús y dar testimonio. Compromiso. Vamos a tratar en esta semana de visitar a Jesús en el Santísimo para poderlo ver y luego dar testimonio de Él. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.